Buen día, somos el equipo número 2 y el día de hoy les vamos a presentar el plásmido de clonación P BlueScript y el plásmido de expresión PET32 Theo. Para nuestro primer plásmido haciendo PBlueScript se identificaron los siguientes promotores: T7, T3, el promotor IAC y el promotor AMPR. Siendo el primero T7, es el promotor en el vector de PBlueScript SK2 que se utiliza para iniciar la transcripción de la secuencia de DNA insertada. Es reconocido por el ARN polimerasa T7 que se une al promotor y comienza la síntesis de ARN a partir de un molde de DNA. Este promotor garantiza la transcripción de manera correcta en la secuencia de ADN insertada y se utiliza en el segundo paso del proceso de traducción in vitro. Este promotor se ubica en las regiones de 626 a 644 de la secuencia. El promotor T3 es un promotor más débil en comparación al T7 y se activa bajo las condiciones específicas. Este vector se utiliza comúnmente para una variedad de aplicaciones, incluida la construcción de bibliotecas metagenómicas, el clonado y secuenciación de ADN y la expresión de genes foráneos. Se ubica en la región 773 a 791. Para el promotor IAC se utiliza comúnmente en biología molecular para regular la expresión genética. En el vector de PBlueScript SK2, el promotor IAC se utiliza para regular la expresión del gen DSRET2, que es una proteína fluorescente que se utiliza para un marcador en experimentos de biología molecular. Previene la transcripción del gen que controla en estas regiones de 860, 866, 867, 884 y 885, 890. Finalmente tenemos el AMPR, que se refiere al gen de la resistencia a la ampicilina presente en el plásmido. La función del gen de la resistencia en el plásmido es conferir resistencia al antibiótico ampicilina a las células que han incorporado el vector. Este está ubicado en las regiones 2834 a 2938. En cuanto a los marcadores de selección del plásmido del BlueScript, principalmente tenemos solamente el marcador de selección de AMPR, siendo este un gen de resistencia a la ampicilina en el vector de PBlueScript SK2. Es un marcador de selección que confiere resistencia al antibiótico de ampicilina a la célula hospedadora. Esto permite que la selección de las células que han incorporado el vector, ya que solo las células que contienen el gen de AMPR podrán crecer en la presencia de ampicilina. El gen de AMPR forma parte del operón de resistencia a la ampicilina, que incluye el gen regulador de AMPR y el gen estructural de AMPC. El gen codifica una proteína represora que se une a la región del operón, y así evita la transcripción del gen AMPC, que codifica la enzima beta-lactamasa, que confiere resistencia a la ampicilina. En presencia de la ampicilina se induce un gen de AMPC, lo que lleva a la producción de beta-lactamasa y la degradación de la ampicilina, permitiendo que la célula sobreviva y, por lo general, según la secuencia mostrada de ADN, se ubica en la región de 1973 a la 2764 de los nucleótidos. Algunos componentes no encontrados en este plásmido de clonación fueron el terminador, los tags y las regiones de reconocimiento para tags. No se encuentra un terminador debido a que al ser un plásmido de clonación, su objetivo principal es almacenar información, no como tanto expresarla. Es por eso que no necesitamos un terminador para indicar la terminación de la transcripción. De igual forma, los tags tienen como objetivo ayudar a la replicación del ADN y pues por lo mismo que no es necesario expresarla, no se encuentra. Entonces, al no haber tags, pues tampoco encontramos regiones de reconocimiento para tags. Este sitio de clonación múltiple cuenta con 39 enzimas de restricción y está ubicado entre las pares de bases 653 a 760 de nuestro plásmido, dándole una longitud total de 108 bares de bases. Aquí se muestran los primeros dos primers para este plásmido, siendo el primero M13 Forward, un cebador de secuenciación universal derivado del bacteriófago M13 que genera los primers en dirección contraria a la horquilla de replicación y que se encuentra en la región de 600 a 616. Y más adelante está el KS Primer, un cebador de secuenciación común para la polimerasa de ARN T7, que se encuentra en la región de 670 a 686. Los otros dos primers son complementarios a los anteriores, siendo primero el SK-primer, cebador de secuenciación común, para la polimerasa de ARNT3, encontrado en la región de 720 a 736. Y más adelante está el M13 reverse, cebador de secuenciación universal derivado del mismo bacteriófago M13, que genera los primers en dirección a favor de la horquilla de replicación, y que se encuentra en la región de 812 a 828. Aquí se muestra el origen de replicación de este plásmido, en forma lineal. Se encuentra en la región de 1214 a 1802, genera un alto número de copias y es la posición en la que se comienza a abrir la doble hélice de cadena del ADN para la replicación. Por otro lado se encuentra el ORI-F1, que es el origen de replicación del bacteriófago F1, que permite la replicación y empaquetamiento de ADN-SS en partículas de fagos, y se encuentra en la región de 3 a 458. Ahora, en este caso, el gen reportero es el gen LAGZ-alfa, el cual expresa la complementación alfa o péptido alfa de la beta-galactosidasa en cepas de E. coli, las cuales al combinarse con el XGAL produce un producto azul que sirve como reportero
cuando el gen de interés que se encuentra en el MCS, igual en la misma sección de este gen reportero, pues no se expresó o no se adherió al plásmido correctamente. Y ahora, por otra parte, el exgal, al ser incoloro, cuando el gen de interés sí se añadió al plásmido de forma correcta, pues no va a producir el péptido alfa, lo cual va a generar que el producto se mantenga incoloro o blanco. Y bueno, pues este gen contiene 575 pares de bases, y esta es la razón por la que se considera como gen reportero, a diferencia de, por ejemplo, el AMPR. Ahora, como parte de los operones que se encuentran en este sistema está el operón LAC, el cual contiene los genes que metabolizan la lactosa y ayuda con la expresión de la LAC-Z-alfa, que comience a expresarse en un medio que tenga lactosa o IPTG y con muy bajas cantidades de glucosa. Además de que esta está regulada por el represor LAC y la CAP. Además, como todo buen operón, se encuentra después del promotor y antes de la secuencia LAC-Z-alfa, ya que funge como regulador, en este caso, en un procarionte. Una de las implementaciones que se tiene para el plásmido BlueScript es la producción de lectinas solubles biotiniladas. La lectina es una proteína que provoca agregación celular y es normalmente usada para la purificación y caracterización de glicoproteínas. Para su producción, lo que se usa es ADN complementario amplificado, el cual codifica un dominio de lectina mediante PCR, el cual es posteriormente insertado en la enzima de restricción SMA1 de nuestro plásmido. Principalmente el plásmido PBlueScript SK2 es categorizado como una herramienta con muchísima utilidad en el campo de la experimentación en la biología molecular. Es ampliamente empleada para la manipulación y clonación de ADN. Su valor principalmente radica en una serie de características que son bastante distintivas. En primer lugar, tenemos su gran disponibilidad en múltiples sitios de restricción. Esto permite que la inserción sea bastante precisa y eficiente de fragmentos de ADN que sean de nuestro interés. Además, cuenta con un marcador de selección, que es también conocido como el gen BLA, que otorga resistencia a la ampicilina y simplifica la identificación de bacterias portadoras del plásmido. También este presenta promotores del gen IAC-Z, el cual regula la expresión de la enzima B-galactosidasa, facilitando que la detección de clones sea recombinante mediante la formación de clones azules en presencia de XGAL. De manera adicional, también, el plásmido incluye secuencias de inicio y finalización de la replicación, asegurando que la replicación funcione de manera efectiva dentro de la célula hospedadora. Estas características confieren que PBlueScript SK2 tenga una versatilidad bastante excepcional, siendo aplicable en diversidad de campos de investigación y experimentación, principalmente en áreas como la clonación de genes de interés hasta la expresión de proteínas recombinantes. Como ejemplo concreto en la vida real o que se vaya utilizando, es principalmente la aplicación de este plásmido para la investigación médica, que es más orientada a la comprensión de enfermedades genéticas. Pueden ser enfermedades normales o enfermedades bastante raras, como un ejemplo, la enfermedad de fibrosis quística, que los científicos podrán utilizar este plásmido para comprender mejor la función de un gen específico asociado con esta enfermedad. Es por esto que los investigadores dedicarán a clonarlo utilizando el plásmido y de ahí, de ahí extraerán el gen del ADN del interés que sean característicos de pacientes con fibrosis quística, y así nuevamente lo pueden insertar en el plásmido de PBlueScript utilizando los sitios de restricción que estén disponibles. Para después estos podrán introducir el plásmido modificado en las células de Escherichia coli y cultivar bacterias en medios de cultivo que sean adecuados para su expresión. La expresión del gen de fibrosis quística dentro de las bacterias permitirá a los investigadores estudiar más los efectos y los comportamientos de esta enfermedad en un entorno que ya sea más controlado. Asimismo, obtener la información que los científicos pueden utilizar para tener una mayor comprensión o una investigación más profunda de esta enfermedad y desarrollar enfermedades que sean mucho más efectivas. Para los promotores que identifican al plásmido de PET-32A, consideramos que en su secuencia de DNA los siguientes promotores: T7, promotor IAC y promotor AMPR. Comenzando con el promotor de T7, es un promotor que inicia la transcripción de la secuencia de ADN. Es un promotor constitutivo y fuerte, lo que significa que este siempre estará activo y produce niveles altos en la transcripción. Este promotor se utiliza comúnmente en la biología molecular para la transcripción y traducción in vitro, y que se utiliza en el sistema PET para la expresión de proteínas recombinantes, siendo específicamente en E. coli. El sistema PET es un sistema de expresión ampliamente utilizado para la producción de proteínas recombinantes y se basa en el uso del promotor T7 para conducir la expresión del gen de interés hacia donde se interesa llevar el gen, y principalmente se ubica en la región 762 a 780. Para el siguiente promotor de IAC, se utiliza para regular la expresión del gen de interés. Es un promotor que es reconocido por la proteína represora IAC, que puede unirse al promotor y prevenir la transcripción del gen que controla. Es un sistema que se adapta y va de la mano con el promotor T7, que es su principal funcionalidad, al igual que esto se complementa, de llevar el promotor al gen de interés para así la producción de proteínas recombinantes y así conducir a una correcta expresión de nuestro gen, que es el que nos interesa. Es básicamente un represor del gen.
y principalmente se ubica en la región de 1093 a 1170. Finalmente, para el promotor de AMPR, es un operón, bueno, forma parte del operón de resistencia a la ampicilina que incluye un gen regulador de AMPR y el gen estructural de AMPC. El gen de AMPR codifica una proteína represora que se une en la región del operador del operón y evita la transcripción del gen AMPC, que codifica la enzima de la beta-lactamasa y así confiere la resistencia a la ampicilina. En presencia de la ampicilina se induce un gen de AMPC, lo que lleva a la producción de la beta-lactamasa y la degradación de la ampicilina, permitiendo así que la célula sobreviva y principalmente se ubica también en la secuencia de DNA de la sección de 5303 a la 5407. Para los marcadores de selección que identifican a la secuencia de DNA del plásmido de PET-32A, se logró identificar el marcador del gen BLA. El gen BLA, también auxiliado de la MPR, el gen marcador que se identificó, es un regulador para la expresión de la MPC beta-lactamasa, que brinda resistencia a los antibióticos, específicamente la ampicilina. Cumple el papel de garantizar la supervivencia de las células en un medio con antibiótico de ampicilina, además de que cumple una función que es bastante clave en el proceso de selección de células bacterianas transformadas con este plásmido. El gen BLA codifica para la beta-lactamasa, una enzima que confiere una resistencia a los antibióticos beta-lactamáticos, como la ampicilina. Cuando las células bacterianas han adquirido el plásmido de PET-32A, también adquieren el gen BLA, lo que les permite producir beta-lactamasa. Durante este proceso de selección, las células bacterianas transformadas se cultivan en medios de cultivo que contienen ampicilina. Estas células que ya adquirieron el plásmido son capaces de producir esta beta-lactamasa y esta enzima desactiva el antibiótico ampicilina, permitiendo que las células transformadas sobrevivan y se multipliquen en el medio de cultivo. El terminador que tiene ese plásmido es el terminador T7, el cual permite una terminación eficiente de la transcripción y está ubicado entre las pares de bases 26 a 73. Un tag de diferenciador es una secuencia de aminoácidos insertada en una proteína recombinante para permitir su purificación. Se usa principalmente para separar la proteína de interés de otras de una muestra. El S-tag ayuda a estudiar proteínas y funciones de las células y tejidos, así como facilita la purificación de proteínas expresadas en sistemas como bacterias. Este tag se une específicamente en una resina de afinidad cargada con iones de níquel y es de interacción reversible, lo que permite la elusión de la proteína marcada para su posterior análisis. Este tag se encuentra entre 249 y 293 pares de bases en el plásmido P32-TIO de expresión para la bacteria. Cuenta con 45 pares de bases. Un tag de histidinas es una secuencia de 6 aminoácidos específica que contiene uno o más residuos de histidina. Es comúnmente utilizado debido a su pequeño tamaño. Este tipo de tag se usa comúnmente en la purificación de proteínas recombinantes mediante cromatografía de afinidad con níquel. El primer 6xis se encuentra entre 140 y 293 pares de bases en el plásmido P32-TIO de expresión para la bacteria. El segundo is se encuentra entre 327 y 342 pares de bases para el mismo plásmido de la expresión para la bacteria. Algunas características y condiciones importantes de los tags plasmídicos incluyen la resistencia a antibióticos, promotores y genes reporteros, marcadores de selección, sitios de restricción y condiciones de cultivo. La interacción de tags se da principalmente durante la etapa de clonación del gen de interés en el plásmido. Los tags plasmídicos son diseñados de tal manera que se pueden funcionar al gen de interés mediante diferentes estrategias de clonación, como la PCR, la enzima de restricción y la ligación, entre otras. Una vez que el gen de interés está clonado en el plásmido, con el tag plasmídico correspondiente, se puede llevar a cabo una serie de aplicaciones y experimentos. Por ejemplo, si el tag plasmídico contiene una secuencia de epitopo, se puede utilizar para la detección de la proteína expresada mediante técnicas de inmunoprecipitación, Western blot, inmunofluorescencia, entre otros. El sitio múltiple de clonación de este plásmido cuenta con 15 enzimas de restricción y está ubicado entre las pares de bases de la 158 a la 217, teniendo una longitud total de 60 pares de bases. Aquí se muestran los dos primers encontrados por este plásmido, siendo el primero el S-tag primer, un cebador que coloca la secuencia inicial para el S-tag, encontrado en la región de 249 a 270, y después el T7 terminador primer, cebador que coloca la secuencia inicial para el T7 terminador, y se encuentra en la región de 69 a 87.
Aquí se muestra el origen de replicación de este plásmido en la región de 3683 a 4271, que genera un alto número de copias y es la posición en la que se comienza a abrir la doble cadena del ADN para la replicación. Mientras tanto, aquí se presenta el ORI-F1, anteriormente explicado, que es el origen de replicación del bacteriófago F1, y se encuentra en la región de 5434 a 5889. Bueno, una de las partes más importantes de este plásmido es el gen reportero TRXA, el cual brinda protección a antioxidantes, además de que puede catalizar eficientemente la oxidorreducción del tiol-disulfuro, en este caso de la insulina, en presencia de TDT. Además, bueno, a diferencia de otros plásmidos, este lo que hace es que tiene un soporte al estrés oxidativo, lo cual las otras básicamente se desnaturalizan. Además de que se encuentra ligeramente aislado con el fin de que este proceso sea más eficiente. Pues bueno, al igual que con el otro plásmido, este también tiene un operón LAC, el cual nos ayuda básicamente a que en presencia de medios con lactosa o IPTG y con poca glucosa se comience la expresión, en este caso, del TRX alfa. Además de que también funge como regulador de procariontes. Uno de nuestros genes reguladores más importante es el LAC1, la cual, obviamente, como dije, regula la expresión génica en procariontes al adherirse al operador en caso de que no exista presencia de lactosa o IPTG en el medio, lo cual prohíbe que se exprese, en este caso, el TRX alfa. Y pues obviamente también se encuentra aislado para que éste pueda expresarse de forma correcta y, digamos, el gen reportero pueda cumplir su función de forma adecuada. El gen ROP es un elemento relevante ya que es represor de primers, regula la replicación del ADN plasmídico y aumenta la afinidad entre el ARN1 y el ARN2, disminuyendo la tasa de replicación. Por otra parte, el gen RBS es el sitio de unión de ribosomas donde se expresa el ARN mensajero. Bien, pasemos a la importancia de la posición de los elementos, comenzando con los orígenes de replicación, ya que en nuestros dos plásmidos ambos orígenes de replicación se encuentran aislados, debido a que es el elemento más importante, ya que es donde se inicia la replicación o transcripción, en este caso de nuestro plásmido. Lo segundo que tenemos es nuestros promotores, los cuales se encuentran siempre previo ya sea al operador o al gen que van a expresar, ya que es donde se manda la señal para que la polimerasa pueda actuar dentro de nuestros genes, como por ejemplo el AXZ alfa o por ejemplo nuestro AMPR. A su vez, también tenemos otro elemento importante, los cuales son los primers, los cuales nos ayudan a señalizar o, en este caso, a la polimerasa para que pueda ya sea iniciar o finalizar. Por ejemplo, con los famosos M13, el forward o reverse, que son complementarios, al igual que el SK o el KS, que también son complementarios, y como te dije, mencionan un principio y un fin. Sin duda alguna, las secciones más importantes son dos, el MCS y el gen reportero. Por ejemplo, para nuestro plásmido de la izquierda, el gen reportero y el MCS se encuentran juntos, ya que estos actúan de forma complementaria. En este caso, si se expresa el gen de interés en el MCS, básicamente el gen reportero desaparece. O en este caso de que si no se expresa correctamente, básicamente el gen reportero sí aparece. Por otro lado, también es bastante importante el caso de la derecha, ya que el MCS lo que hace es que básicamente, y también en conjunto con otro elemento importante que son nuestras 6X histidinas, nos ayudan a purificarlo, o en este caso a reconocer que este elemento o este gen sí está, en este caso, en nuestro plásmido. Y pues bueno, también tenemos nuestra parte de los tags, que ya mencioné uno, como el 6X histidina o el S-tag, y su parte de remoción, o la parte que nos ayuda a después poder quitarlos. En este caso, por ejemplo, en la derecha, que es donde lo tenemos, está el sitio de la enterosinasa y la trombina. Por último, en el caso de nuestro gen del PET, tenemos otras dos genes muy importantes, como es el gen del ROP y el RBS, los cuales el primero nos da afinidad y nos ayuda a regular la replicación del DNA, y el segundo, que es el RBS o el sitio de unión al ribosoma, pues básicamente es lo que nos une o nos hace o nos asegura que su traducción, en este caso, se cumpla. Y pues por ejemplo, este sitio del ribosoma se encuentra antes de nuestro gen de expresión o nuestro gen de interés y también antes de nuestro gen reportero. Una implementación del P32 es la producción de streptokinasa. Esta enzima ayuda al tratamiento del infarto agudo de miocardio y debido a la alta demanda y bajo rendimiento de producción por parte del huésped natural, se busca optimizar la producción de esta enzima a partir del plásmido P32 con el gen de streptokinasa.
El plásmido PET-32A es un plásmido y un recurso que ha demostrado ser esencial en la experimentación de la biotecnología y biología molecular debido a la utilidad en la expresión de proteínas recombinantes en sistemas de expresión bacteriana. Este vector ofrece numerosas ventajas, como la capacidad de fusionar la proteína de interés con una etiqueta de histidina. Esta facilita su purificación mediante la afinidad a níquel, así como la presencia de sitios de restricción que sean convenientemente ubicados que permiten la inserción eficiente de genes objetivo. Además, el plásmido de PET-32 contiene promotores fuertes como el promotor T7 que aseguran altos niveles de expresión de la proteína deseada. Además, se caracteriza por ser un plásmido bastante versátil que hace que sea ideal para estudios de expresión proteica, producción de proteínas recombinantes para aplicaciones terapéuticas o industriales, y asimismo también para la eludación de la función de proteínas desconocidas. Un claro ejemplo de las aplicaciones que tiene este plásmido en la industria principalmente de la farmacéutica es el uso de la producción de la insulina humana recombinante. La diabetes, que es un ejemplo de una enfermedad que es bastante crónica, común, que afecta a millones de personas en todo el mundo, tiene el tratamiento con la insulina que es crucial para muchos. Mediante la ingeniería genética, principalmente, el gen de la insulina humana se inserta en el plásmido PET-32A, bajo el control del promotor T7, que una vez introducido en las bacterias, como Escherichia coli, que es el que comúnmente se usa para reinserir este plásmido, permite la expresión que es bastante eficiente de la insulina humana recombinante. Esta proteína puede luego ser purificada utilizando la etiqueta histidina y para después ser incorporada en el plásmido, lo que resulta un suministro mucho más seguro y más accesible de la insulina para el tratamiento de diabetes. Principalmente, el PET-32 es categorizado como una herramienta que ha sido invaluable en la producción de proteínas, con aplicaciones que van desde la investigación básica hasta la producción hasta la producción industrial, y sobre todo se ven más categorizados o más enfocados en la producción farmacéutica.